Días atrás, la cadena de televisión Telesur difundió un video para explicar las causas del enorme descontento social en Ecuador. Los gobiernos de antaño atribuían el descontento social al oro de Moscú. Según Telesur, el oro ahora viene de Estados Unidos, a pesar de que Washington no condecora a los supuestos conspiradores, sino a los ministros de Ecuador, y el embajador en Quito no visita a la oposición, pero sí frecuenta a Rafael Correa. La jefe de todo este complot sería la ecuatoriana Karen Holihan, que comandaría una extensa red en la que me incluyeron. Las pruebas de todo este complot, ninguna, excepto algunas fotografías que corroboran que agentes del gobierno ecuatoriano espían a los opositores y siguen sus pasos incluso en el exterior. Karen Holihan nació en Guayaquil, hija de padre norteamericano y madre alemana. Estudió medicina. Nunca imaginó que la vida la llevaría a Miami, donde hoy colabora con el Instituto Interamericano para la Democracia y donde la conocemos todos los exiliados de países donde imperan dictaduras. Karen se convirtió en noticia estos días al presentar una demanda contra Telesur por injurias ante un juez norteamericano. La visité en su casa para que nos dé su versión de esta historia. Karen, te acusan de ser la jefe de los agentes de la CIA en el Ecuador. ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu verdad? ¿Quién es en realidad Karen Holihan? Qué poder que me han dado, ¿verdad? Es absurdo, es algo tan ridículo, algo tan jalado de los pelos, parece una propaganda cubano-castrista de los años 60 y de las baratas, ¿no? Y para mí sí fue un shock tremendo, ¿no? O sea, que se me invente una burla, una mentira de tal tamaño. O sea, es una cosa que nunca pensé que de eso me iban a acusar. Esto es una parte de una estrategia de asesinato de reputación. Esto es una estrategia que viene usándose en países dictatoriales, en gobiernos dictatoriales, para empañar la reputación de una persona y luego esa mentira convertirla en verdad, y eso queda, digamos, en el internet, queda en la web como algo que se ha difundido, y de repente entonces ya Karen Holihan es agente de la CIA, y eso yo lo voy a limpiar. Tuve que esperar a regresar a Miami y entonces comenzar a hablar con abogados y con personas, personas que tienen que ver con el tema, para ver si me defendía, cómo me defendía, qué opciones tenía, cómo podía hacerlo, porque también necesitas recursos para hacerlo. Y después de mucho buscar y conversar con muchas personas diferentes y con muchísimo apoyo, pero muchísimo apoyo, no solo en las redes sociales como en Twitter, en Facebook, de amistades, de gente que no conozco, que se me han acercado y me han hecho conocer su apoyo ante esta calumnia, porque esto es una calumnia. Yo vine a Miami en el 2002. Había vivido en Alemania 22 años, fui a Alemania a hacer mi posgrado de médico porque estudié medicina en la Universidad Católica de Guayaquil, y fui a Alemania a hacer mi posgrado y allá me casé, tuve 2 hijos, entonces vine con mis hijos y desde ahí estoy aquí en Miami. Viajo al Ecuador a cada rato lo que más puedo. Ahora que estoy en Miami puedo viajar más al Ecuador que antes desde Alemania. Estoy muy conectada con mi país y con todo lo que sucede allá, por supuesto. En Miami ya no eres ecuatoriano, ya no eres cubano, ya no eres venezolano, sino que te conviertes en latinoamericano. Primero te enteras y te empapas del drama y de la tragedia cubana. Y cuando yo llegué comenzó ya el problema con Chávez en Venezuela. Y después de unos años entró Correa al poder y estaba Evo Morales. Comencé a tener muchos amigos. La gente de Miami, todos solamente hablan de política. Tú vas a cualquier lugar a tomar café y solamente se habla de política, ya sea local o internacional, sobre todo en Latinoamérica. Entonces comencé a interesarme por esto, y el día que que quebró la bolsa de bienes raíces, el mercado de bienes raíces, y me quedé sin clientes y sin trabajo, entonces me metí a colaborar con el Instituto Interamericano para la Democracia, cuyo directorio es muy variado, muy interesante, hay gente muy valiosa ahí, y estoy ahí hasta el día de hoy porque es un lugar a donde aprendo mucho y a donde me identifico con este interés mío, ¿no? Por la lucha contra dictaduras, y es algo en que creo. Te cuento esta historia de mi papá y mi mamá porque los dos
pelearon en cada uno a su manera o fueron víctimas cada uno de su manera de totalitarismo, de gobiernos autoritarios, de dictaduras, y soy casi como una hija de la democracia entre estos dos padres, con las historias que tienen. Es más, eso se traduce en mi casa, cuando crezco de chica, en un ambiente muy liberal en mi casa, y no por ser mujer o por ser la mayor tuve nunca más derechos. Todos teníamos los mismos derechos, a hablar y a pensar y a criticar y a decir lo que pensamos. Y yo creo que de ahí nace un poco esta pasión mía de luchar contra estas formas de gobiernos tan represivas que te quieren callar y que te quieren castigar y que te quieren discriminar. Yo creo en las salidas democráticas y yo creo que hay que utilizar todas las herramientas y todas las opciones posibles para salidas democráticas. Y yo creo que en el Ecuador estamos a tiempo para hacerlo. Yo creo que una unidad es muy importante en este momento porque el gobierno de Correa está usando toda la maquinaria del Estado para contrarrestar, digamos, la oposición y los otros partidos y los líderes de oposición. Pero creo en una unidad, no en una unidad de que tengan que unirse los partidos, eso es algo imposible, eso es una isla de la fantasía. La unidad debe estar en el mensaje, que no queremos gobiernos autoritarios. Esto no es cuestión ya de derechas o de izquierdas, esto es cuestión de gobiernos democráticos contra dictaduras. Entiendo que en el Ecuador o en Venezuela o en Bolivia las personas tengan miedo a defenderse porque la represión y el acoso es tan fuerte que entiendo ese miedo. Probablemente si yo estuviera en el Ecuador quizás decidiría no hacer nada por miedo, lo entiendo. Pero aquí no tengo miedo y tengo a dónde acudir. Aquí hay un sistema judicial a donde puedo acudir. Soy ciudadana americana, soy ciudadana ecuatoriana también y pienso ejercer mis derechos, a defenderme.